Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Y vamos a platicar esta noche sobre museos y comunicación de la ciencia. Y para ello están conmigo en el estudio el doctor César Domínguez Pérez Tejada. Él es el director general de divulgación de la ciencia de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por la invitación. Es un gusto tenerte aquí, César. También está con nosotros Diego Ruiz Sabio, él es director del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Y se encuentra también en el estudio Pablo Fulgueira. Pablo Fulgueira, él es escritor y cineasta y pues es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, es un honor estar aquí. No, pues para nosotros es un gusto y sin mucho preámbulo y sin más, platíquenos qué papel juega la divulgación y la comunicación de la ciencia en una sociedad como la nuestra. Pues un papel que debería ser mucho más importante del que tiene ahora. Deberíamos subir mucho el nivel de lo que estamos haciendo en divulgación de la ciencia, sobre todo porque estamos siendo testigos de una cantidad de noticias falsas, de interpretaciones desvirtuadas de la realidad. Se toman muchas decisiones sin poner atención en los hechos. Toda esta cosa es... Y la inmediatez, ¿no? La inmediatez, exactamente. El papel, las redes han sido muy importantes, pero también tienen una parte medio perversa de noticias que son como virus que se propagan realmente muy rápido. Entonces mucha gente no corrobora que sean verdad o que sean hechos que ocurrieron. Y todo esto lo que hace es un ambiente, pues en realidad de desinformación. La ciencia es muy importante en ese sentido porque hay muchas decisiones que tomamos todos los días que si tuviéramos una sociedad más informada en términos científicos, las decisiones serían mejores. Y pasa por muchísimas cosas, las vacunas, cómo votamos, qué decidimos con respecto a lo que compramos, cómo vivimos, qué comemos. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es fundamental y para decirlo muy pronto y darle la palabra a los demás, los museos son importantísimos en esto porque hay una manera que es la clásica con la que todos nos educamos en las escuelas y en las familias, pero hay otra que tiene que ser muy lúdica y tiene que ser a partir de los museos. Entonces yo creo que deberíamos darle mucha más importancia de la que actualmente tienen. Bueno, pues nosotros en nuestro ámbito, que generalmente son los animales, las especies, sin duda el conocer para proteger es fundamental, ¿no? Y es muy difícil en la fauna silvestre poder conocer, bueno, si no es a través de los zoológicos, que no es la mejor forma porque no existe interacción. Los museos son los que te dan a conocer las formas de cómo viven, dónde viven, qué comen, qué hacen. Animales que en la vida vas a poder ver, solo que hagas un viaje a la Antártida y estés 2 meses metido ahí, lo vas a poder ver en un museo, ¿no? Vas a saber la historia de las especies, qué ha pasado en la historia, qué les ha afectado para que eso no vuelva a suceder. O sea, todo eso aprendes en un museo, que no lo ves, pues, generalmente en internet no lo buscas porque no es de tu interés o no es de lo que estás cotidianamente involucrado, ¿no? Mejor ves otras cosas más divertidas. Pero una vez que estás en el museo, te empiezas a empapar. Y te puedo decir que de la visita de los museos, que los museos han transformado a muchas personas, porque llegas y lees un letrero y no sé, de cualquier tema, te puedo decir, en especial nosotros que nos quedamos en las ballenas, llegas y dices, bueno, un bebé ballena, ¿de qué tamaño nace? ¿Cómo van a ser de este tamaño? Y luego, ¿cuánta leche toma? No, pues 2,000 litros al día. ¿Cómo crees que...? A ver, te empieza a llamar la atención y muchas veces de esa atención que te llamó empiezas a buscar información y acabas siendo biólogo. Te acabas enamorando. Y sí surge, igual de químicos, igual de matemáticos. Entonces, creo que los museos... ¿Tenemos alguna idea de cuántos biólogos o químicos han salido producto de haber pasado por algún museo de esta naturaleza? Yo creo que muchísimos. Yo creo que muchísimos a partir de programas de divulgación o de los museos. Yo me acuerdo, yo soy biólogo y de chico... Me acuerdo que me impactó tremendamente haber ido al Museo de Historia Natural de Chapultepec y ver aquel oso, ¿no? Exacto, que estaba parado así. Que a quien le pregunte es el oso, ¿no? Sí, ¿te acuerdas de algo? Sí, ¿no? sí. O sea, yo también soy bióloga y sí. no creo que haya sido por el oso. Pero bueno, una combinación de cosas y el oso estoy seguro que tuvo que ver en aquella historia, subliminalmente. ¿No? Sí. Así es. Tú, cuéntanos un poquito, Pablo, la importancia de los museos y la importancia de que museos de ciencia, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el papel que juegan en estos espacios? Pues yo creo que tienen la gran facultad de emocionar al público, ¿no? Y eso es muy distinto
que ciertas clases que tenemos en la primaria y pues de ciertas revistas especializadas, qué sé yo, que están pues más buscando educar o difundir información precisa, y en los museos pues lo que la gente tiene es una apertura a la emoción, y ante eso pues son más susceptibles a recibir información y a ampliar su curiosidad, y entonces a cambiar sus caminos, ¿no? Y cambiar su conciencia, expandir su conciencia, y como bien dice Diego, pues de ahí empezar a investigar por sus propios medios, ¿no? Entonces, pues claro, de un museo no vas a salir especializado en ningún tema, pero vas a salir enamorado de algún claro, o con curiosidades, con nuevas preguntas, con inquietudes, que pues después expandirás en tu casa, con tus amigos, qué sé yo. Y lo que vemos en Universum, por ejemplo, pues es que la afluencia es gigantesca y es inmediato, en el rostro de los visitantes tú puedes ver cómo ante ciertas exposiciones o ante ciertos datos asombrosos, su rostro, su semblante cambia, ¿no? Están emocionados, no nada más informados, sino emocionados, y eso es muy profundo. Y eso nos separa, digamos, justo de, valga la redundancia, la superficialidad, y nos llama a buscar en aguas profundas, ¿no? Exacto, eso. Como es esta exposición. ¿Por qué esta exposición, César? ¿De dónde surge la idea de las ballenas y el Universum? Déjame platicarles un poco sobre la idea general de la renovación de Universum, porque creo que es muy interesante. Los museos necesitan estar vivos, es decir, necesitan estar invitando a la gente a regresar. Y un museo que no está cambiando en realidad está muerto. Una vez lo ve una vez y no regresas, ¿no? Pero si sabes que está cambiando, entonces estás invitado a estarte emocionando cada vez que regresas. Y lo que pensamos en un grupo ahí en Universum es que hacía falta una renovación profunda y una renovación que tuviera que ver con el concepto. Y el concepto yo creo que es una cosa que es fundamental para los museos, es decir, ¿qué es lo que te quiere transmitir el museo, ¿no? Porque no necesariamente los museos tienen esa idea. Y lo que pensamos es que había que recrear el proceso como se creó la cultura y la ciencia, que son hermanas. La cultura y la ciencia son hermanas. Y es muy interesante porque entonces dijimos, tenemos 3 pisos, no los podemos tirar ni hacer otro, y dijimos, pues recreemos ese proceso en esos 3 pisos. Y la planta baja es el entorno natural, es decir, los humanos en el Pleistoceno aprendiendo de la naturaleza, porque de eso dependía vivir. Siempre me gusta esta idea, que además es una idea de biología, y es que cualquiera de nosotros, los que estamos en esta sala, en realidad somos la punta de un linaje que ha sido exitoso desde nuestro origen, que es una cosa increíble, ¿no? Increíble. Es decir, a nuestros descendientes les fue bien y a sus descendientes les fue bien, y si nos vamos mucho para atrás, son los que no se enfermaron, a los que no cazaron, los que lograron desarrollar la agricultura, los que no se... Exacto, entonces cuando uno lo piensa así, somos excepcionales. Y ese proceso, yo creo que es lo que queremos, es lo que queremos reflejar en el museo. Y la planta baja entonces es eso, el entorno natural, muy desde el punto de vista muy naive, muy ingenuo. Y queremos, lo voy a decir así, el mar, el cielo y la tierra. Les pusimos otros nombres, les vamos a poner otros nombres, pero es eso, el entorno natural, y ahí está el océano. El primer piso es todo ese conocimiento sistematizado en la ciencia, ¿no? Es decir, como lo que entendemos más por la ciencia en este contexto. Y el último piso es un piso que tiene que ver con los grandes logros que se derivan de los 2 anteriores y los grandes desafíos. Todo lo que tiene que ver con las crisis, con estas cosas increíbles que tenemos ahora, la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la manipulación del genoma. Entonces, esa es la idea que queremos reflejar en el museo. Y ahí entran muy bien estas 2 salas que estamos inaugurando hace poco, una que tiene que ver con el océano, que hicimos en colaboración con el Museo de la Ballena, con gente súper brillante, muy entusiasta, y la otra que tiene que ver con el hábitat, que recrea todo lo que tenían que saber nuestros ancestros para colonizar la cuenca y luego lo que hemos hecho con la cuenca. La cuenca del Valle de México. La cuenca de México, sí. Entonces, esa es la idea general de por qué quisimos meternos en esto, y obviamente no podemos hacerlo todo de un jalón porque pues hay problemas que tú sabes cuáles son. Y entonces vamos poco a poco, pero poco a poco con mucho sentido. Son limitados y no sé por qué siempre más limitados para temas de divulgación.
que son tan importantes. Porque no se percibe No se percibe la importancia, ¿no? Pero bueno, de alguna u otra manera, prácticamente todos los que llegamos a estudiar ciencia, por alguna u otra razón, llegamos por uno de estos espacios. Exacto. ¿No? Gracias a haber pasado por uno de estos Exacto. espacios. ¿Por qué un museo para las ballenas? ¿Y por qué una exposición para ballenas en Universum? Bueno, no solo las ballenas, es la sala de los océanos, habla de todo un poco de los océanos. Pero corrientes. también cuéntanos un poquito del museo de la las ballena. ballenas? Sí. Hijo, no me lo preguntes, soy amante de los mamíferos marinos, junto con Francisco Gómez, que es otro fanático de los mamíferos marinos. Logramos juntar poco a poco la colección más diversa del mundo de cetáceos, en esqueletos obviamente. Esto se dio gracias a que México es uno de los países más diversos a nivel mundial en cuestión marina, en ambiente marino. Para que te des una idea, de hecho estaba situado, y nuestros talleres están situados en La Paz, Baja California Sur. Solo por la Bahía de La Paz, que es un cuerpo de agua muy pequeño, cruza el 32% de todas las especies de mamíferos marinos. Con esto digo la importancia, y eso es un pequeño espacio, ¿no? O sea, México es líder en especies de mamíferos marinos. Entonces, pues somos fanáticos, de hecho, no nos dedicamos a coleccionar huesos, nos dedicamos a rescatar animales, ¿no? Pues desgraciadamente muchas veces o llegamos tarde o ya nada más te avisan cuando están muertos y varados, y decidimos crear esta colección para poderle dar a conocer a la gente pues, de qué estamos hablando. Te repito, son animales que la gente no ve, la ballena jorobada sí, la ballena gris sí, el de Turcius truncatus sí, pero pues los sifios, ¿cuándo ves un sifio? No sabes ni qué es un sifio, que ahí lo vas a aprender, desde luego, ¿no? Las orcas es dificilísimo verlas, habiendo muchas, ¿no? Pero tienes que salir un poco más a mar abierto, tienes que tener muy buena suerte. Entonces, creo que es parte que la gente se entere de lo que tenemos, que difícilmente lo puede ver. Una ballena no la vas a ver nunca en cautiverio tampoco. Entonces, o esperemos que no. No, y esperemos que no. Entonces yo creo que es importantísimo acercar a la gente, y la gente de la ciudad generalmente está muy interesada en estos temas, porque no solo no los ha visto, sino muchas veces, aunque no lo creamos, mucha gente ni siquiera conoce el mar. No, es verdad. Y México, que es un país privilegiado en términos de costas, ¿no? Tenemos costas por todos lados y diferentes tipos de mares, ¿no? Es el Golfo de México, el Mar de Cortés, el Pacífico, el Atlántico. Realmente somos un país único, con una riqueza marina tremenda. Y ¿cómo se conjuntó este equipo multidisciplinario para atender y recrear esta sala? ¿Y cuáles serían los puntos así más relevantes que tiene este espacio? Y para ello vamos a hacer nuestra pausa de medio tiempo y regresamos con esta pregunta. Así los dejo pensando. Usted no se nos vaya, que regresamos enseguida. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Estamos platicando con Pablo, con Diego y con César sobre museos y comunicación de la ciencia, y en particular sobre esta nueva exposición que va a ocurrir en Universum sobre las ballenas. Hoy ya está ocurriendo, ya está puesta en Universum. Hábitat y Océano. Hábitat y Océano se llama la exposición. Son dos exposiciones. Hábitat, ¿y en Hábitat qué tenemos? Pablo, eso. Gracias. Sí. Pues hicimos, bueno, lo que me tocó a mí es producir dos salas, una sala inmersiva con 43 proyectores sincronizados, un piso de 100 metros cuadrados, donde se proyecta una fotografía satelital de la Ciudad de México, con paisajes rodeándonos en los muros, y una maqueta en escala 15.000:1 de la Cuenca de México, en donde también revisamos una línea de tiempo de la historia de la Cuenca de México, de los asentamientos humanos y de la vida en la zona. Y bueno, volviendo a lo que hablabas de la transdisciplinariedad o de cómo se hicieron estos equipos, pues puedo decir que fue de lo más interesante, porque digamos que la idea vino de un ingeniero, Fernando Fuentes, que ideó cómo sincronizar estos 43 proyectores, que sepamos, pues no se hace más que en espectáculos gigantescos con equipo que está fuera de nuestras posibilidades. Y a Fernando pues, se le ocurrió usar unas Raspberries, que son computadoras pequeñas que se usan normalmente para salas de estudio o salones a nivel primaria y secundaria. Y a través de ellas, ahí es donde estamos poniendo los videos, y esas computadoras están sincronizadas por una computadora madre.
Entonces la idea nació de un técnico, digamos, se puede decir. Qué interesante, ¿no? Sí, y de ahí lo llevamos a cabo y fue que me invitaron a mí a decir, bueno, ahora qué le ponemos a eso, ¿no? Ya está padrísima. Sí, exacto, la idea está buenísima, ahora de qué lo llenamos, ¿no? Contenido. Sí, y había siempre desde el principio con esa sala, que es pues muy impresionante nada más de estar parado ahí, no me dejarán mentir, pues la sensación, yo tenía la sensación, no me dejaba dormir la idea de que nos estábamos olvidando de algo, algo se nos estaba perdiendo, y entonces se me ocurrió convertirla en una máquina del tiempo, en donde pues podías... O sea, nada más así, ¿se te ocurrió? Pues se me ocurrió, O sea, sí, como que no podías. unas horas antes de ir a una junta con el doctor César Domínguez a plantearle venderle la la idea, idea. de pronto dije, es una máquina del tiempo, entonces así la vendimos en el pizarrón como iba y terminó resultando. Y resulta porque, pues estando inmerso en esta serie de imágenes en movimiento, los niños, por ejemplo, pues sí tienen una sensación mucho más emocionante de nuevo y mucho más real de estar viajando en el tiempo, ¿no? Se dejan ir por el relato con mucha más facilidad, siento yo, que en una tele o en un cine, ¿no? No, y la importancia que han tenido los museos de ciencia en las vocaciones Sí. de miles de personas que hoy nos dedicamos a la ciencia, ¿no? Sí, yo voy a abundar sobre la sala del hábitat porque las dos me encantan, nada más que son cosas distintas, ¿no? La Porque sala las del dos son hábitat... hábitats. Sí, pero tienes razón. No es Sí, padre. sí, pero yo estaba hablando de la cuenca de México. No, tienes toda la razón del mundo. El mensaje es muy importante y sobre todo es muy importante en esta época, creo yo. Generalmente no nos damos cuenta, empezamos con una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Por qué vivimos aquí? Y yo creo que esa pregunta no se la hace casi nadie, ¿no? ¿Por qué vivimos aquí? Pues porque aquí nací, aquí nacieron mis papás y mis abuelos, y es yo digo, una no respuesta. Aquí nos tocó vivir, diría Aquí nos Cristina tocó vivir, Pacheco. exactamente. Pero en realidad la pregunta es muy profunda. Es decir, ¿qué originó que nuestros ancestros se dejaran de ser nómadas, se volvieron sedentarios, se quedaron aquí? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Yo digo siempre que es un rosario de errores, ¿no? Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y la sala refleja muy bien eso. La otra cosa que es muy importante, en la otra parte, tiene tres partes, voy a decir, ¿no? Sí. Una parte que, digamos, no es la muy tecnológica, la maqueta y la máquina del tiempo. Y en esta primera, digamos, la introducción habla de las migraciones como una parte intrínseca a los humanos, que es un tema súper actual, ¿no? Y lo que significa, digamos que está en nuestra naturaleza migrar. Siempre ha ocurrido, es parte de nuestra historia. América está colonizada por eso, y bueno, cualquier lugar que uno piense, ¿no? Con excepción de África, que además hubo regresos a África después de que salieron. Entonces es interesantísimo y yo creo que nos ayuda también a reflexionar sobre el fenómeno social que está ocurriendo en este momento. Luego la otra, ya cuando entramos a la parte más tecnológica, me gusta mucho porque la maqueta en realidad refleja todo este rosario de errores que hemos cometido, ¿no? Y empieza de verdad del paraíso, porque eso era, el paraíso, y vamos viendo cómo de pronto se va haciendo una mancha que cambia de azul a gris, que es muy impresionante. Y luego acaba uno en la máquina del tiempo, y la máquina del tiempo tiene un mensaje de esperanza realmente muy interesante. Importante. Porque habla del futuro, ¿no? Y de lo que podríamos hacer y deberíamos hacer. Entonces, al final, si uno pone atención en esta secuencia, aprendiste un montón de cosas, aprendiste sobre la migración, tiene unos espacios espectaculares, emociona, y terminas yéndote con la idea de que puedes hacer algo, ¿no? Pero supiste cosas. Creo que es fundamental eso. Y lo mismo pasa acá, el océano termina con esta pared, no sé cómo decirle, interactiva, donde los niños pueden ir quitando la basura. Entonces, tú tienes un muro que está el mar y está lleno de basura, y entonces los niños tocan y quitan la basura y se va cambiando a azul. De un gris va cambiando a azul. Entonces, hay mensajes ahí que son realmente muy importantes y que hablan del papel que tiene cada uno de nosotros en este problema, que es un problema global, pero que necesariamente tenemos que actuar en lo individual. Yo creo que si seguimos así en el universo vamos a tener un museo del siglo XXII, estoy convencido de eso. Sí. Pero qué importante es pasar de la idea de museo que enseña, todos los museos te enseñan algo, por más pequeño que sea o más parco que sea, te llevas algo. Pero
la parte interactiva, sobre todo para los jóvenes, es clave. Es clave para engancharlos y para que entiendan no solo lo que están mirando, sino los procesos que están detrás de eso que están leyendo, ¿no? Que si el desastre de los océanos, que si el desastre de la cuenca del Valle de México, o sea, esa otra parte que tienen un museo como el nuestro, ¿no? Como el de la UNAM, que lo haga totalmente interactivo. Eso ¿cómo impacta en qué se llevan los chicos? ¿Y hay alguna idea de cómo impacta por edades? ¿Qué tipo de exposición se tiene que montar en función de cuál es la edad de tu público? Porque pues tenemos muchísimos jóvenes, ¿no? Básicamente. Sí. Yo te voy a decir algo fundamental en los museos. Perdón. Tú puedes ir a cualquier museo, tú puedes recorrer el Museo del Louvre si quieres, en 1 hora y media caminando sin enterarte de absolutamente nada. Y puedes ir con un experto, con alguien que te explique, que se pueden tardar 6 horas en cada cuadro en explicarse su historia. Eso es fundamental. No hemos hablado, los chicos que trabajan en los museos, los guías que trabajan en los museos, son los que traducen esa información corta, científica o con palabras exóticas a los niños, ¿no? Entonces, esto porque es blanco, no sé, o sea, ellos lo que hacen es, le transmiten al idioma de los niños. Esa gente es fundamental. Y ellos son los responsables de que esa información le entre a los niños y se enamoren. Tú haces una visita en cualquier museo con un tipo apasionado, te enamoras de ese tema al día siguiente. Claro. Al día siguiente. Aunque tú no sepas ahorita de vacas, llegas con alguien y te explica con pasión lo que son las vacas y cuándo son bebés y la leche y los tipos de leche. Al día siguiente hay que tener una fábrica de quesos o vacas en tu casa. O sea, te lo garantizo. Aunque sea de peluche. No, pero es verdad. Entonces, ese papel en medio creo que es fundamental. Más allá de lo que puedas exponer, cómo lo pueden interpretar. Desgraciadamente son museos masivos de mucha gente, en la cual no puedes tener un guía por cada uno, si tienes por cada grupo escolar. Y lo que se trata de hacer hoy en día es con la tecnología suplir un poco eso, que nunca lo vas a lograr hacer. No, la comunicación humana y la transmisión de la emoción que genera un guía que está apasionado por lo que está mostrando. Y esos acaban siendo científicos y acaban siendo historiadores y acaban siendo artistas, porque se clavan tanto que son los verdaderos apasionados. Creo que esa es la clave secreta de un buen museo. Alguien que te explique bien lo que estás viendo. Y con pasión. Y en Universum, ¿quiénes son esos jóvenes que están haciendo precisamente los anfitriones? Tenemos más de 200 anfitriones que están encargados justamente de esa interfaz entre el público y lo que son las exposiciones en el museo. Y pues pasan por un proceso de admisión, necesitan cumplir con ciertos requisitos y luego por un proceso de entrenamiento. Y son gente que muchos de ellos se han dedicado, ya van muchas generaciones, 20 y tantas generaciones de anfitriones en el museo, y muchos de ellos se han dedicado después a la divulgación de la ciencia, lo cual habla muy bien de ese programa, ¿no? Y bueno, Diego tiene razón, sin esa parte uno se queda un poco cojo. Ahora, estas nuevas exposiciones tienen una cosa que hay gente para diferentes tipos de aproximación al museo. Hay a quien le encanta que haya un guía, que haya una interfaz, y hay otros que no. Claro, entonces, yo creo que estas exposiciones están pensadas también así, para diferentes tipos de personas, ¿no? La máquina del tiempo, que le voy a dejar a Pablo que lo explique, pero el papel de Marina es increíble, ¿no? ¿Por qué no comentas un poco? Sí, con Pablo? gusto, claro. Pues, y viendo la manera de penetrar más profundamente en el público, invitamos a Marina de Tavira que hiciera la conducción de la máquina del tiempo, y el resultado es fenomenal, ¿no? De hecho, pues de alguna manera pensé en ella por su nobleza, ¿no? Porque Ludwig Margules decía que de un actor uno podía decir todo de verlo en una obra de teatro, y pues yo no soy Margules, pero con Marina no me equivoco. Tiene una nobleza gigantesca, ¿no? Que se amplifica cada vez que hace un trabajo nuevo, y eso pues lo transmite al público en su forma de hablar, en su forma de manejar el suspenso, digamos, qué es lo que va a pasar ahora. Y pues ayuda a que la gente sienta una conexión mucho más cálida con la información, ¿no? Pero sumado a eso, digamos, a los atractivos visuales y a la gran capacidad de explicar que tiene Marina, pues están esos anfitriones a los cuales les dejamos como atisbos de aventura
para que ellos mismos pues sientan la sala como suya, ¿no? Y eso es también algo que permite el Universum, que uno puede retar, digamos, o desafiar a los anfitriones y a los visitantes para que hagan más de lo que hay en la sala, ¿no? Para que la conviertan en suya y saquen conjeturas que uno ni siquiera había pensado, ¿no? ¿Quién puede? A ver si hay algún chico o chica que nos está escuchando y le interesaría acercarse a Universum como anfitrión. ¿Qué tiene que hacer? Cualquier persona, cualquier estudiante que esté inscrito en una licenciatura. Ese es el requisito. Exactamente. Y que tenga ganas de chambear. Y que tenga ganas de chambear, exacto. Y además tiene su beca como anfitrión y va a aprender muchísimo. ¿Se les capacita? Exacto. Sí, hay un curso de capacitación. Y yo los veo felices, ¿eh? De hecho se apropian un poco del museo, o un mucho, digamos que sí lo sienten suyo. Y ahora con las exposiciones, algunas de las críticas y sugerencias y aplausos que hemos recibido, muchas son de ex anfitriones. Entonces, digamos que los marca. Tú hablas con mucha gente y dices, pues yo fui anfitrión y eso es muy impresionante. O sea, es de esas experiencias que te dejan huella para la vida, ¿no? Sí. No, bueno, y qué padre que nuestros anfitriones regresen o exanfitriones regresen al Universum y nos ayuden a eso, a ver desde su punto de vista, corregir, hacer cambios, etcétera. Sí. Pues ya llegamos al final del programa. Yo creo que, pues, César, tenemos el compromiso de seguir promocionando los proyectos de Universum. El Universum es, pues, uno de los museos más importantes que tiene esta universidad. Pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche, a usted que hizo el favor de escucharnos y a los colegas de TV UNAM que hacen posible que este programa llegue hasta usted. Buenas noches. Gracias. Gracias.